Una cinta conmovedora sobre un caso real que invita a pensar muchísimo. Hoy en las Crónicas del Inspector hablamos sobre Belén. Ya está en cines esta película argentina dirigida, escrita y protagonizada por Dolores Fonzi en el papel de Soledad, esta abogada que va a ayudar al caso de Belén, que es una chica que está presa injustamente por un caso de aborto espontáneo. ¿Dónde están las claves? Es una película muy potente. Vamos a hablar en un momento acá de Blondie, la otra producción que hizo Dolores Fonzi, también en el triple papel. Pero veo muy interesante toda esta historia porque creo que refleja muy bien todo lo que pasó. Tiene un gran manejo de la atención, hay planos que son realmente espectaculares. Y creo que es una película seria, claramente, que trata con mucho respeto la temática. Creo que no es fácil llevarlo a la gran pantalla porque hay muchos desafíos, porque hay que ver desde qué ángulo se toma, porque creo que también hay que tener en cuenta un montón de situaciones, pero creo que lo hace muy bien. Creo que sabe cómo llevarnos a través de los distintos momentos, de no solamente la lucha contra un sistema machista, sino también contra una función judicial que es bastante penosa, contra la sociedad, bueno, contra un montón de situaciones que se van haciendo. Yo creo que hay muy buenas interpretaciones, hay una gran ambientación y creo que la película es muy potente, es fuerte, es desgarradora, tiene escenas que realmente merecen un respeto y un silencio que son realmente terribles. Me parece que en ese sentido la película funciona muy bien. Creo que no es fácil. Me parece que Dolores Fonzi tiene una sensibilidad propia muy valorable y muy interesante de cara a lo que viene. Dicho esto, ¿qué es lo que no me gustó? Bueno, creo que la película en un momento se pierde. En un momento creo que se vuelve un poco repetitiva. Podría haber ahondado más en algunas cuestiones a nivel país, al nivel de la lucha. Quizás contar un poco más lo que pasó después, porque este caso prácticamente la película no cuenta la lucha del 2018 y la posterior legalización en 2020, sino que también creo que lo que hace es contar más el caso de Belén, lo cual me parece espectacular. Pero bueno, quizás en ese sentido la película podría haber contado algo más. Me parece que, como les digo, se vuelve un poco repetitiva, se pierde un poco, pero retoma ese punch cerca del final, con todo el final del juicio, y me parece que termina siendo realmente muy emotivo. Tiene cierto parecido con Argentina 1985, también producida por Amazon, y son películas que también tienen esta perspectiva de ser vendidas, porque Belén va a ser la película que Argentina va a proponer, ya está en esa vía, de cara a los Oscars. Entonces, en ese sentido, la película tiene ese trasfondo. Creo que la interpretación de Camila Plate está muy bien. Creo que encarna muy bien el personaje dramático, los problemas, cómo es la vida en la cárcel y cuál es su vida, ¿no? Cómo termina siendo todo injusto porque ella no había tenido un embarazo, había sucedido en otro lado. Bueno, también en el lado de la investigación está bastante interesante, pero en ciertos momentos se pierde un poco. Creo que la película a veces agrega alguna que otra trama que podría haberse quedado un poco atrás, como la trama familiar. Creo que la parte de la investigación, si bien está buena y es interesante cómo las mujeres se fueron reuniendo y encontrando distintas situaciones, creo que también le falta un poco, porque vemos cómo viene el colectivo Ni Una Menos, pero también le falta, se vuelve medio repetitiva con no estar expediente. Entiendo que fue un poco así, no estar expediente o no está, o la investigación de cómo sucedió el hecho. Bueno, en ese sentido creo que se pierde un poco, pero como les digo, cuando por ahí uno quedaba un poco escéptico, el final te retoma todo trapo lo que había empezado muy bien. La primera escena, la del ingreso al hospital, es muy buena, porque está filmada en un plano secuencia muy bueno, muy interesante, muy introspectivo, y es una cinta para hablar, para detallar, que creo que es importante que se toque el tema, y yo creo que debe trascender a lo que pueda pensar cada uno con respecto al caso. Yo creo que si estás en contra, entiendo que la película no le va a llegar tanto a la gente que está en contra. Me parece que en ese sentido creo que va a quedar un poco afuera, lógicamente, como también si fuese al revés. Pero creo que la película hay que analizarla como lo que es, la película. Después podemos hablar si estás a favor o en contra. Pero creo que las obras hay que verlas como las obras, porque si no, de un montón de casos
por más que estemos en desacuerdo, no podemos hablar. Es así. Entonces yo creo que uno, más allá lo que pueda pensar mucha gente, creo que hay que valorarlas de ese sentido y hay que darle discusión de los aspectos técnicos de la película que son brillantes. Hay tomas que son espectaculares. Hay escenas que están muy bien filmadas, las escenas de juicio, cómo se toman los silencios, el uso de la tensión, cómo se filman las marchas, que son muy buenas también. Bueno, la película toma la base del movimiento feminista y de cómo todo eso sirvió de impulso para que en 2018 se coparan las calles de todo el país en búsqueda de la aprobación que llegaría en 2020. Me parece que se refleja muy bien la lucha, que se refleja muy bien el camino tortuoso y sinuoso que se debió recorrer contra la justicia, contra la sociedad, cómo el personaje de Soledad toma la posta y termina siendo tan importante, cómo logra sensibilizar la historia, pero que también cómo logra tomarla con el respeto y la altura necesaria y el profesionalismo también. Es una historia muy argentina, muy propia de un hecho histórico, de un hecho mundial, de un hecho que ha impulsado a muchísima gente, que tuvo que ver también mucho con el movimiento Me Too, que fue muy importante y que acá se tomó también de esa base, pero acá Argentina es una pionera en un montón de cuestiones y creo que esta película sirve para rememorar y para ver cómo este hecho terminó siendo tan, pero tan importante y bueno, la verdad es que la historia es apasionante y muy propia, y con una carga emotiva y social que sin lugar a dudas vale la pena recordar y vivir. Les agradezco por haber estado del otro lado. Nos estaremos viendo el martes. Hasta tanto que estén bien. Nos vemos. Chau, chau.